Bueno, pues presenta el doctor José Luis Magaña González, R2, y coordina el doctor Alejandro Díaz Ansaldúa, médico psiquiatra adscrito del instituto. Em, eh, Repito nuevamente el título: Toward a Precision Treatment Approach for Metabolic Depression, Integrating Epidemiology, Neuroscience and Psychiatry. Y bueno, el contenido del que vamos a hablar pues son antecedentes. Después vamos a introducir el artículo, introducción, metodología, los resultados y conclusiones. Y bueno, pues iniciando, pues se sabe que los trastornos mentales y la diabetes pues tienen una relación bidireccional en cuanto a su patogenia, síntomas y pues riesgos, ¿no? Se sabe que la presencia o el padecimiento de diabetes aumenta el riesgo de padecer trastornos mentales y viceversa. Los trastornos mentales aumentan el riesgo de padecer diabetes. Como un poco de epidemiología, en la depresión, a nivel mundial, 3.8% de la población padece depresión, 5% de los adultos, 5.7% de adultos mayores de 60 años y aproximadamente 280 millones de personas padecen depresión en el mundo. Y bueno, un dato también relevante es que el 75% de las personas afectadas en países de bajos ingresos o medianos ingresos pues no reciben tratamiento. En México se estima que 3.6 millones de adultos padecen depresión. Y bueno, otra cosa importante es que el número de síntomas físicos de cualquier tipo se correlaciona con padecer trastornos afectivos. Una persona que padece o que presenta ninguno o algún síntoma físico tiene un riesgo de 2% de padecer depresión o algún trastorno afectivo, y se incrementa cuando tenemos más de 9 síntomas físicos. Aumenta mucho la probabilidad o el riesgo de padecer un trastorno afectivo. Y pues esto nos habla de la relación estrecha que tienen los padecimientos pues físicos no psiquiátricos y los trastornos afectivos. Y bueno, algunas consecuencias fisiológicas asociadas a la depresión hay muchas. Algunas relevantes son que se genera un estado proinflamatorio crónico, hay alteraciones cardiovasculares, aumenta el riesgo cardiovascular, aumento en la presión arterial, disminución de la variabilidad del latido cardíaco, se pueden presentar disautonomías, alteraciones inmunológicas que pueden aumentar el riesgo de padecer infecciones virales y aumenta el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, algunos de los más estudiados, cáncer de mama y asociados al sistema gastrointestinal. Y bueno, también se ha reportado que existe una disminución de la densidad ósea. Y bueno, aquí en este esquema podemos observar cómo se correlaciona el aumento de citocinas, estados proinflamatorios, aumento de los glucocorticoides, reactantes de fase aguda y el aumento de catecolaminas, cómo interactúan todos y aumentan el riesgo de padecer depresión o síntomas más graves o crónicos. Y pues la depresión y la relación con otras alteraciones metabólicas, pues se ha descrito mucho que hay una relación muy estrecha en la fisiopatología de algunos trastornos metabólicos con la depresión, ¿no? En el padecimiento de obesidad, pues también hay aumento en las vías neuroinmunes, más probabilidad de padecer alteraciones o trastornos del ánimo. El sobrepeso es muy comúnmente que nos lleve a trastornos del sueño o padecer síndrome de apnea obstructiva del sueño, que pues empeora también los síntomas depresivos.
En el aspecto de la diabetes, tenemos alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, en donde hay aumento de los niveles de cortisol, niveles de glucocorticoides. Esto aumenta la resistencia a la insulina, genera niveles elevados crónicos de glucosa, y esto genera también aumento en la respuesta inflamatoria, ¿no? Y en el síndrome metabólico, pues pasa lo mismo, ¿no? Es un estado crónico inflamatorio que nos va a llevar a muchas de estas alteraciones. Y bueno, de la fisiopatogenia compartida de la diabetes tipo 2 con depresión, pues tenemos que algunos factores, tabaquismo, la edad, obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares, estresores psicosociales, pues nos llevan a un aumento en la resistencia de la insulina. También los mismos, el aumento en la activación del sistema simpático y el estrés crónico, igual, la alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal nos lleva también al aumento en la resistencia de la insulina, más probabilidad de padecer diabetes tipo 2 y también aumenta el riesgo de depresión. Y pues todo la fisiopatogenia pues va a converger y genera una retroalimentación pues positiva, ¿no? Y pues se genera un concepto que se llama depresión metabólica, en donde precisamente a través de observar todas estas vías, toda esta fisiopatología que comparten mucho los trastornos metabólicos, diabetes, con la depresión, se creó este concepto, y aquí se engloban igual algunas de las cosas que ya comentamos: alteraciones en los procesos inflamatorios, endocrinos, en los neurotransmisores y en el sistema inmune, ¿no? De algunas situaciones más relevantes, pues es el aumento en las citocinas, las quimiosinas, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal que ya comentamos, reducción de los neurotransmisores serotonina, dopamina, reclutamiento de células inmunes y aumento en la respuesta inmune, que nos va a predisponer en un estado proinflamatorio sistémico. Y como ya lo habíamos comentado, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal es uno de los mecanismos más relevantes en cuanto a la resistencia a la insulina, diabetes y depresión. Existe este modelo, esta gráfica de el efecto bifásico de los glucocorticoides, en donde a través de un estresor agudo, no tan intenso ni crónico, pues nos permite adaptarnos, ¿no? Mejorar las funciones simpáticas, mejorar la neuroplasticidad y el aprendizaje. Pero llega un punto en la curva en donde si ya está crónicamente estimulado este sistema, pues nos va a producir todo lo contrario: disminución en las supresiones en las funciones simpáticas, reducción de la neuroplasticidad y probable daño neuronal, ¿no? Y pues precisamente aquí vemos el eje. Y bueno, este esquema también pues nos representa la relación entre los trastornos afectivos, diabetes, obesidad y algunos otros trastornos neurológicos, ¿no? En donde la mala regulación por los estados crónicos de hiperglucemia, la alteración en la resistencia a la insulina, pues nos va a crear afecciones a nivel del sistema nervioso central, que igual van a hacer que sea más difícil y empeoren todos estos síntomas y altere toda esta homeostasis.
En cuanto a los antecedentes, pues en el artículo vamos a hablar sobre algunos fármacos antidiabéticos, habla sobre las glitazonas o tiazolinidionas que actúan sobre los receptores activados por polimeradores peroxisomales. Estos receptores se expresan predominantemente en hígado, colon, músculo esquelético, corazón, pero son más abundantes en el tejido adiposo. Su estimulación, las glitazonas, pues promueven la sensibilización a la insulina, que es el efecto que se estudia en el artículo, pero además tiene efectos neuroprotectores, neurotróficos, antiinflamatorios y mejora el metabolismo de los lípidos. Como podemos observar, mejora o aumenta los niveles de HDL, colesterol LDL, disminuye los triglicéridos, disminuye un poco la tensión arterial, puede disminuir la microalbuminuria, disminuye el fibrinógeno y aumenta la vasorelajación. Y bueno, pues el prototipo es la pioglitazona, que justamente es de la que vamos a hablar. Algunos efectos adversos importantes, pues es el aumento del tejido adiposo periférico, puede generar edema y hepatotoxicidad. De los otros fármacos que vamos a comentar un poco es los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 o gliptinas. Estos fármacos estimulan el aumento en la concentración del péptido similar al glucagón tipo 1, aumenta la secreción de insulina de las células betas del islote pancreático y pues precisamente no tiene un efecto sensibilizador a la insulina, y el prototipo es la sitagliptina. También vamos a hablar un poco de las sulfonoliureas. También activan la célula beta del páncreas, promoviendo la liberación de insulina. Su principal efecto adverso es la hipoglucemia. Y bueno, algo importante es que su uso crónico puede generar pérdida de su eficacia por el agotamiento de las células beta. Y el prototipo es la glibenclamida. Bueno, en esta gráfica podemos observar la historia pues natural de la depresión sin tratamiento y la historia o la trayectoria cuando se hacen algunas de las intervenciones. Este es pues la evolución de la depresión, y en el eje de las Y pues podemos ver la gravedad, ¿no?, de los síntomas. Y tenemos que al principio pues tenemos adversidades en el inicio de la vida, se van agregando estresores, resistencia a la insulina, inflamación, se van acumulando o agregando todos estos estresores y pues desencadena en diagnóstico de depresión. Algunas intervenciones que se han observado que alteran o modifican la historia natural de la enfermedad, pues es promover unas conductas saludables. Se ha utilizado la L-carnitina para intervenir en la resistencia de la insulina y síntomas depresivos, pero pues principalmente la pioglitazona o las glitazonas, que modifican, como habíamos comentado, disminuyen la inflamación, disminuyen la resistencia a la insulina y pueden mejorar o disminuir los síntomas depresivos. Y bueno, con respecto a estos antecedentes, pues sí se han hecho algunos estudios, la mayoría han sido observacionales, pero también se cuenta con ensayos clínicos aleatorizados. Aquí hay un metaanálisis en donde fueron pocos los estudios que se reunieron, y también la población también era reducida, pero pues sí encontramos que hay un efecto benéfico modificador en la resistencia a la insulina que mejora los síntomas depresivos. También otro estudio en donde se
utilizó precisamente sensibilizadores de la insulina en el tratamiento de trastorno depresivo y se evaluó a través de escalas de depresión, de ansiedad, de funcionamiento, y pues en todas se observó que había una modificación y una mejoría importante de los síntomas depresivos. Y bueno, también algunos conceptos importantes que vamos a manejar en la presentación, pues es esto de la investigación translacional. ¿Qué es la investigación translacional? Pues son métodos que utilizan los resultados de investigaciones básicas para aplicaciones clínicas. En el estudio que presentamos, pues los autores proponen un proceso translacional vertical, en donde se integran las neurociencias y la psiquiatría a través de herramientas epidemiológicas, y todo esto a través pues de la emulación de un ensayo objetivo. Y pues la emulación de un ensayo objetivo es la aplicación de los principios de un ensayo clínico aleatorizado a análisis de datos observacionales. Bueno, de la revista de donde proviene el artículo, pues es Biological Psychiatric Global Open Science. En el 2023 contaba con un factor de impacto de 3.9. Y bueno, en cuanto a la justificación, existe evidencia convergente en neurociencias básicas y observaciones clínicas en humanos y estudios epidemiológicos que apuntan que la sensibilización de la insulina como un potencial de tratamiento dirigido en pacientes con depresión y resistencia a la insulina, como habíamos comentado, pacientes que padecen diabetes tipo 2. El objetivo pues, de los autores era explorar la relación del trastorno depresivo mayor con la resistencia a la insulina para identificar nuevas aproximaciones farmacológicas, ¿no? Y bueno, pues generaron algunas hipótesis. La primera de ellas es que la resistencia a la insulina es una vía distinta involucrada en la fisiopatogenia de la depresión. En personas que padecen depresión y resistencia a la insulina, mejorar la resistencia a la insulina puede ser esencial para el éxito de un tratamiento antidepresivo. Y en pacientes con depresión y diabetes tipo 2, la combinación de un tratamiento antidepresivo con adyuvantes sensibilizadores a la insulina, como la pioglitazona, tendrá una respuesta antidepresiva superior comparada con antidepresivos y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 a un año de seguimiento. Y pues como recordamos, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 pues no son sensibilizadores de la insulina. En cuanto a materiales y métodos, pues la información se obtuvo de los registros médicos de la base de datos Optum Cliniformatics Data Mart versión 3.0. Esta es una base de datos de una aseguradora en Estados Unidos y pues proporcionan la información de manera anónima para poder realizar este tipo de estudios. Alguna de la información que se manejó en este estudio pues fueron los datos del usuario, datos médicos, diagnósticos, datos sobre las prescripciones farmacéuticas, no simplemente si el médico le recetó el medicamento o no, sino también si el paciente lo surtió, los estudios de laboratorio y sus resultados, y también información sobre los proveedores de atención. Y bueno, en cuanto a los criterios de elegibilidad, en los criterios de inclusión, se trata de personas mayores de 18 años con diagnóstico de trastorno depresivo mayor unipolar sin síntomas psicóticos y diagnóstico de diabetes tipo 2. En los criterios de exclusión se encontró el embarazo al momento del inicio del tratamiento, antecedentes de cetoacidosis diabética, insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática moderada grave,
antecedentes de insuficiencia cardíaca aguda o crónica y antecedentes de pancreatitis. Bueno, aparte de estos datos, algunos datos de estos, hay datos epidemiológicos, sobre las prescripciones, datos demográficos y mediciones sociales y de las características de los proveedores de salud. En cuanto a la estrategia del tratamiento, pues se definió como tratamiento cuando una receta nueva y surtida para un antidepresivo y un tratamiento antidiabético. Los pacientes fueron incluidos únicamente si las prescripciones de ambos tratamientos se dieron dentro de un periodo de 30 días entre cada uno. Y bueno, el inicio del tratamiento se definió cuando la primera receta se dio después de 180 días de que el paciente adquirió el seguro médico o el reinicio de un tratamiento 180 días después de finalizar el suministro de la receta anterior. Esto pues para evitar factores confusores con el inicio o la suspensión de algunos otros tratamientos antidepresivos o antidiabéticos que llegarán a generar un factor confusor. Y bueno, en cuanto a los procedimientos de asignación, el tratamiento pues fue otorgado por un médico y como son datos, son de una base de datos, son observacionales, pues no se realizó una aleatorización, ¿no? La aleatorización fue emulada de acuerdo a factores confusores medidos y no medidos al inicio del estudio, o sea, cuando se prescribieron estos dos fármacos, ¿no? Y bueno, en cuanto a esto, pues se utilizaron los registros de las prescripciones médicas y que el paciente lo haya surtido, pero pues realmente esto pues no garantiza o no hay datos de que el paciente haya seguido adecuadamente el tratamiento prescrito. Es un punto importante. Y bueno, en cuanto a los procedimientos de seguimiento, el día de inicio del estudio se definió cuando el participante surtió el segundo de los dos tratamientos otorgados. ¿Qué quiere decir esto? El paciente tal vez fue a consultar, le iniciaron un antidepresivo y si 30 días después, dentro de esos 30 días le surtieron el antidiabético, entra, ¿no?, en el estudio, ¿no? O igual pudo haber sido primero que se le indicara el antidiabético y antes de los siguientes 30 días el antidepresivo. Y bueno, la respuesta, ¿cómo se definió la respuesta antidepresiva o no? Pues de acuerdo al número de nuevos antidepresivos o antipsicóticos prescritos dentro del año de seguimiento. Estos datos se obtuvieron, como habíamos comentado en el resumen, del 2008 al 2014 y se les dio seguimiento a un año posterior a que se les iniciaran estos fármacos, ¿no? La respuesta pues se definió si el paciente dentro de ese año se le iniciaron nuevamente o se le hizo algún cambio de antidepresivo o se le agregó algún antipsicótico, pues fue el parámetro que se tomó para decir si se había estado bajo control o se había tenido una respuesta adecuada al tratamiento, ¿no? Y se definió como un tratamiento nuevo cuando la medicación nunca había sido prescrita o cuando había sido prescrita por más de un año, más el número de días prescritos en la última consulta, ¿no? Y bueno, igual, en el contraste causal, pues el análisis de la variable instrumental pues facilitó la emulación de análisis de intención a tratar, y la variable instrumental que se tomó aquí pues fue el inicio del tratamiento, ¿no? Y en cuanto al análisis estadístico,
Las diferencias medias estandarizadas se estimaron utilizando la diferencia de medias entre los grupos de exposición dividido por la varianza de grupo. Y los datos fueron pareados para crear dos grupos de tratamiento intercambiables basados en el factor de confusión medido, ¿no? Y así como en la variable instrumental se realizaron 3 análisis: análisis de regresión logística no ajustada, análisis de regresión logística ajustada y análisis de la variable instrumental. ¿Sabes qué, José Luis? Tal vez valdría la pena que les hables un poco de lo que era esta variable que ellos utilizaron, la variable instrumental, para que podamos ubicar un poco mejor. Sí, en cuanto a la variable instrumental, pues se utilizó el año calendario, ¿no? Para el tratamiento, ¿no? Esto fue utilizado para ayudar a explicar los factores de confusión no medidos en la relación entre el grupo de tratamiento y la respuesta antidepresiva, ¿no? Y esto fue pues, con la intención pues sí, de asegurarse de que no había factores confusores que nos dieran unos resultados inadecuados, ¿no? Al momento de hacer los análisis. Y casi siempre es lo que se utiliza en este tipo de estudios de la variable instrumental, casi siempre se utilizan el año calendario, ¿no? Que es el momento en que inició el tratamiento, ¿no? Y particularmente en este estudio, pues sí hubo una diferencia entre el año en que los pacientes iniciaron los tratamientos y el tipo de tratamiento, ¿no? Como les comentaba, fue del año 2008 al 2014 y hubo una tendencia en donde los primeros años se tendía a prescribir más pioglitazona y conforme se fueron pues sí, desarrollando estos fármacos o fueron más populares, pues se empezaron a recetar más las gliptinas. Y bueno, en cuanto a resultados, pues se obtuvieron 2 grupos, ¿no? El grupo de la pioglitazona con una N de 1308 y el grupo de los inhibidores de la dipeptidasa 4 con 1634 sujetos, ¿no? Y pues hubo una diferencia en el grupo de las pioglitazonas, de los pacientes que estaban tomando pioglitazona, pues hubo una tendencia a que fueran pacientes un poco más jóvenes, un poco mayormente hombres, con un uso mayor de estatinas, ingresos discretamente menores y menor prevalencia de ansiedad generalizada, de trastorno de ansiedad generalizada, que el grupo de las dipeptidasa 4, de los inhibidores, ¿no? Las diferencias medias estandarizadas para las covariantes fueron menores a 0.15, a excepción de la edad, que fue de 0.17. Y bueno, en el análisis de la variable instrumental se mostró que los usuarios de pioglitazona se les agregó un nuevo tratamiento en este año de un antidepresivo o un antipsicótico 1.3 veces comparado con el grupo de los inhibidores de la dipeptidasa 4, que fue 1.7, algo mayor. Y bueno, pues aquí realmente las gráficas que las tablas que se encontraban en el artículo, en donde nos orientaban de las características de los grupos, las diferencias, realmente las diferencias que nos mencionan los autores, pues no fueron tan significativas al momento de observar los datos en las tablas. Por ejemplo, comentaban de una diferencia en edad importante, pero realmente es muy poca, ¿no? También en el grupo de pacientes, la proporción de hombres y mujeres también realmente es muy homogénea, así como en el resto de las variables que se estudiaron. Y bueno, en cuanto, bueno, también para
confirmar y darle un poco más de sustento a estos análisis que se hicieron, pues se hizo un análisis suplementario comparando nuevamente pioglitazona, pero ahora con sulfinilureas, también un antidiabético no sensibilizante a la insulina. En este análisis suplementario, pues el grupo de las sulfinilureas fue de 1.639 pacientes y el de las pioglitazonas de 4.879. Y nuevamente los usuarios de pioglitazonas tuvieron un uso de estatinas un poco mayor, mayor uso de insulina y mayor número de prescripciones de antidepresivos en el año anterior del inicio del tratamiento, ¿no? Las diferencias medias estandarizadas para los covariables, todas en este análisis suplementario fueron menores a 0.15 y bueno, los usuarios de pioglitazona se les agregó un antidepresivo o un antipsicótico 0.8 veces comparado con el grupo de las sulfinilureas, que fue 1.4 veces en este año, ¿no? Y pues nuevamente se demostró que el grupo de los pacientes que estaban bajo tratamiento con antidepresivos y pioglitazona tuvieron una respuesta superior en cuanto a síntomas depresivos que el grupo de los sulfinilureas y antidepresivos. Y bueno, pues fortalezas de este tipo de estudios, pues es que tienen una metodología accesible, son más fáciles de realizar que los ensayos clínicos aleatorizados y bueno, el aprovechamiento de información potencialmente útil para aplicación clínica, así como optimización de tiempo y costos. Y en cuanto a las debilidades, pues sigue siendo un estudio observacional, requerimos acceso a una base de datos y que esta base de datos tenga registros completos y adecuados de la información y bueno, que esta información pues sea fiel, ¿no? Que pues muchas bases de datos de hospitales o de clínicas pues realmente no son muy estrictos y pues sería un problema realizar este tipo de estudios en una base de datos incompleta o poco fiel. Y bueno, pues como conclusiones del estudio, pues se mostró que la pioglitazona ha tenido resultados consistentes como tratamiento adyuvante en pacientes con depresión y diabetes tipo 2, pero pues nuevamente, al ser un estudio observacional, pues se requiere de ensayos clínicos aleatorizados para poder adquirir una mayor relevancia clínica, ¿no? Y pues otro punto importante es que la emulación de ensayos objetivo pues es una técnica útil para obtener información preliminar de la eficacia de una intervención para posteriormente realizar ensayos clínicos aleatorizados.